¿Qué entendemos por libertad? Por libertad entendemos la capacidad para hacer cosas o tomar decisiones sin restricción. Esta definición toma en cuenta las ideas de libertad positiva y libertad negativa al mismo tiempo, las cuales explicaré más tarde. Pero este concepto no puede ser entendido de manera individual. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad y lo que hacemos o lo que decidimos hacer no está exento de afectar a otras personas. Entonces, la libertad solo es entendida en un marco social y desde un punto de vista colectivo. Nadie habla de libertad ni lucha por la libertad de una sola persona cuando nadie más la tiene. A esto simplemente se le llama poder. Las personas luchan por una libertad cuando se trata de un grupo de personas que necesitan ejercer u obtener dicha libertad. Entonces, entendiendo que este concepto solo se puede entender como una condición colectiva en el que varias personas participan de dicha condición y la ejercen, cabe preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar este concepto? ¿Puede afectar la libertad de unos la condición de libertad de otros? Por ejemplo, ¿puedo acaso yo tener la capacidad de hacerles daño a otras personas? Ahí estaría negando la capacidad que tienen otras personas de hacer algo o tomar decisiones para evitar ser dañadas, pues nadie quiere recibir daño alguno, obviamente. Es decir, con mi libertad estaría negando la libertad de los demás. Esto haría que mi libertad simplemente se transforme en poder sobre los demás, y la libertad tanto del resto como mi propia libertad dejaría de existir. En fin, una paradoja de la libertad, o la inexistencia de la misma. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esta paradoja? Pues la manera en la cual esta paradoja ha tratado de ser resuelta de una manera práctica e incluso legal es aplicando la noción de tus derechos terminan donde comienzan los míos, o en este caso, tus libertades terminan donde comienzan las mías. Sin embargo, esto no soluciona del todo la paradoja, porque ya existe restricción de libertades, pero incluso si no tomáramos en cuenta la restricción, ¿cómo definimos dónde comienzan las libertades de un individuo y dónde terminan las de otro? ¿Cómo definimos nuestras propias libertades sin perjudicar las libertades de los demás? Aquí es donde entra la paradoja del liberal paretiano. La paradoja del liberal paretiano, también conocida como la paradoja de Sen, es una paradoja lógica propuesta por el economista indio Amartya Sen. Esta paradoja plantea un conflicto entre dos principios importantes en la teoría de la elección social. Primero, encontramos la idea de libertad mínima, en el que cada individuo debe tener la libertad de elegir entre diferentes opciones sin que sus preferencias sean ignoradas o vetadas por otros. Es decir, el sentido de libertad básico que ya explicamos, pero basado en la elección de opciones. Y por otra parte, encontramos al óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto o eficiencia de Pareto proviene de una teoría de economía propuesta por el economista italiano Vilfredo Pareto, que refiere a la asignación de recursos existentes dentro de una población. En economía, una asignación de bienes es eficiente, es decir, hay eficiencia de Pareto, cuando no es posible mejorar la situación de una persona en cuanto a bienes sin empeorar la de otra mediante la redistribución de esos bienes, o cuando no es posible producir más bienes. Es decir, se busca maximizar el bienestar de todos los individuos sin perjudicar a nadie al mismo tiempo. Cabe destacar que este tipo de eficiencia no es lo mismo que igualdad, pues el bienestar va a estar sujeto a las preferencias y elecciones de cada persona. Es decir, si Pedro quiere manzanas pero no le gusta ni le interesan nada las pizzas y María quiere pizzas, pero no le gusta ni le interesa para nada las manzanas, la correcta distribución para que exista un óptimo de Pareto sería darle todas las manzanas disponibles a Pedro y todas las pizzas a María, sin importar que estemos hablando de una sola manzana y 1000 pizzas. Como podemos ver, la eficiencia de Pareto puede fácilmente ser injusta bajo una perspectiva de igualitarismo, ya que en este caso hay óptimo de Pareto, pero más del 99% de los recursos lo tiene María, y Pedro solo tiene menos de un 1%. Aún así, aunque no existe igualdad, ambos estarían de acuerdo que esta es la mejor distribución. Entonces, el óptimo de Pareto no se trata de igualdad ni justicia, sino de una distribución que, tomando en cuenta todos los escenarios posibles, ya no pueda mejorar la situación de uno sin perjudicar al otro, es decir, la situación que mejor le convenga a todos según sus preferencias y no un igualitarismo vacío. Esto, por supuesto, se complica cuando ambas personas quieren el mismo bien y existe obviamente bienes limitados. Si tenemos mucha suerte, la igualdad puede ser la mejor opción,
Pero si tenemos mala suerte, uno necesitará verse perjudicado y aún así el óptimo de Pareto se cumplirá y el óptimo de Pareto terminaría beneficiando a uno más que a otro. Ahora, ya que entendemos qué es el óptimo de Pareto o eficiencia de Pareto en cuanto a bienes y economía, o por lo menos lo básico de este concepto, vamos a llevarlo a lo que nos interesa, que son las decisiones y la libertad. En el caso de las decisiones y la libertad en general, la eficiencia de Pareto solo se puede cumplir cuando las decisiones tomadas por dos o más personas se cumplen sin perjudicar las decisiones de los demás. Volviendo a la paradoja del liberal paretiano, esta paradoja surge porque, según Sen, es imposible mantener ambos principios que ya mencionamos, es decir, la libertad mínima para elegir y que cada elección sea tomada en cuenta, y el óptimo de Pareto al mismo tiempo, en un sistema de elección social. En otras palabras, no se puede garantizar que se alcance un óptimo de Pareto y al mismo tiempo respetar la libertad de los individuos para elegir sus preferencias. Como un ejemplo simple de esta paradoja, nos podemos imaginar que existen dos personas, Ana y Juan, y dos opciones, A y B. Ana prefiere A sobre B y Juan prefiere B sobre A. Si se elige A, se respeta la preferencia de Ana, pero no la de Juan. Si se elige B, por otro lado, se respeta la preferencia de Juan, pero no la de Ana. No hay una solución que pueda satisfacer completamente ambos principios al mismo tiempo. En este caso, el óptimo de Pareto va a hacer que se respete la preferencia de cualquiera de los dos, pero en detrimento de la preferencia de otra persona, es decir, la libertad mínima de elegir en ambas personas es imposible. En otro ejemplo, Ana y Juan tienen que decidir si quieren ver una película. Para esto tienen 4 opciones. Ambos van, Ana va, Juan va o ninguno va. Entonces se ordena la preferencia de la siguiente forma. Ana prefiere que ambos vayan, que ninguno vaya, que Ana vaya y de último que Juan vaya. Juan prefiere que Ana vaya, que ambos vayan, que ninguno vaya y de último que Juan vaya. En la lista de preferencias conjuntas, Juan prefiere que Ana vaya sola. Por otra parte, Ana, aunque su primera opción es que ambos vayan, prefiere que ninguno vaya en lugar de ir ella sola. Por esto es que ninguno va es la opción más posible, aunque individualmente ambos van sea preferido por Ana y Juan. Luego, las preferencias siguen como ambos van, Ana va, porque Ana lo tiene de penúltimo en su lista, y por último Juan va porque ambos lo tienen de último. Sé que puede parecer algo complicado, pero en resumen, individualmente Ana prefiere que vayan ambos y Juan prefiere que Ana vaya sola. Cualquiera de estas dos opciones son óptimo de Pareto individualmente. Pero conjuntamente, si se escoge alguna de estas dos, el otro será perjudicado, por lo cual conjuntamente no se cumpliría el óptimo de Pareto. Asimismo, si conjuntamente ambos eligen tomando en cuenta las preferencias del otro y por lo tanto respetando la libertad mínima, ninguno de los dos va a ir, lo cual no es un óptimo de Pareto ni conjuntamente ni individualmente, pues no es la preferencia primordial para ninguno de los dos. En pocas palabras, si dos personas quieren algo distinto en una situación de elección, será imposible que ambos escojan libremente sin que el otro o que ambos se vean perjudicados. Cabe recalcar que la única solución podría ser que todos tuvieran las mismas preferencias, pero como sabemos que en la vida real nadie tiene las mismas preferencias, para cada ejemplo debe existir variables distintas. La paradoja del liberal paretiano es útil porque nos ayuda a entender las limitaciones y desafíos en la toma de decisiones colectivas. No solo nos muestra que la libertad de elección es una simple ilusión y que en algunos casos es necesario hacer compromisos y que no siempre es posible satisfacer completamente todas las preferencias individuales sin sacrificar el bienestar general, sino que también nos demuestra que sistemas de elección colectivos como la democracia no refiere realmente a una libertad, sino a un sistema de la opción más votada, como dicen algunos, la dictadura de las mayorías. Esta paradoja también ha sido una herramienta muy útil para los críticos del liberalismo económico, pues demuestra que el liberalismo económico no va necesariamente a llevar a una distribución eficiente de los recursos como muchos libertarios asumen que ocurre con un libre mercado. Sin embargo, ojo con esto tampoco aprueba otros tipos de modelos económicos como el socialismo o el keynesianismo para lograr la distribución más eficiente de estos recursos y además, el óptimo de Pareto no toma en cuenta otros factores como el mérito, por lo cual la distribución eficiente tomaría en cuenta tanto al vago que no quiere trabajar como el trabajador que produce todo.
Así que el correcto modelo económico requiere de un mayor nivel de análisis económico más allá de una distribución eficiente. Pero volviendo al tema de la libertad, la paradoja del liberal paretiano de Zen podría explicar que la libertad pura o perfecta no existe, ya que muestra que la libertad individual absoluta puede entrar en conflicto con la eficiencia colectiva. En otras palabras, la libertad total puede llevar a resultados subóptimos para la sociedad en su conjunto. Esto sugiere que puede ser necesario algún grado de restricción o regulación para garantizar el bienestar colectivo, lo que contradice la idea de una libertad pura o perfecta. Anarcocapitalismo. A su vez, esta paradoja es una explicación técnica sobre cómo la libertad negativa, entendida como la ausencia de opresión o interferencia para poder hacer algo, puede entrar en conflicto con la libertad positiva de otras personas, entendida como la capacidad de actuar y elegir. Por ejemplo, la libertad de expresión ¿es realmente libertad? Pues si no ponemos límites a la libertad de expresión, esto podría chocar con la libertad de otras personas de elegir no ser insultadas, o a la libertad de privacidad al no querer que se digan ciertas cosas privadas sobre nosotros. Por supuesto, la solución para la libertad de expresión en un término legal parece ser que los insultos o los ataques que puedan sugerir un peligro para la integridad física de la persona no forman parte de esa libertad de expresión, sino ya de un discurso de odio. Pero esto también es un poco subjetivo y ha sido lo que ha llevado a grupos progresistas a desarrollar leyes y a crear términos como el de discurso de odio. Entonces, ¿hasta dónde es libre expresión y hasta dónde es discurso de odio? Pues la realidad parece sugerir que la respuesta se encuentra del lado en el que beneficie más al político de turno y sus intereses ideológicos. Es decir, hablas mal de lo que yo creo y estás haciendo discurso de odio. Hablas mal de lo que yo creo que está mal y estás ejerciendo tu libertad de expresión. En fin, este tema de la libertad es mucho más complejo de lo que parece y créanme, lo que expliqué es la punta del iceberg. Aquí ni siquiera mencioné la paradoja de la libertad y el determinismo del sociólogo Edgar Morin, que es muchísimo peor, pues refiere a que no poseemos libertad, pues nuestras acciones y pensamientos están determinados por factores externos, como si fuéramos máquinas que deciden según lo que vemos y aprendemos de nuestro alrededor. Así que se imaginarán a dónde nos lleva este tema de la libertad como concepto. Sin embargo, no todo está perdido. La libertad sigue siendo un concepto muy importante para la humanidad y para el desarrollo de la misma a través de la historia. Y aunque no lo crean, la verdadera forma de solucionar de cierta manera la paradoja de la libertad es con un mito. Sí, el mito de Sísifo, que además de ser un mito griego, es también el nombre de la obra de 1942 del filósofo Albert Camus, refachero el Camus. Camus advierte de la existencia absurda del ser humano y cómo nuestra vida está basada en vivir para morir. Todos nuestros logros, todos nuestros sueños y aspiraciones terminan en la inevitable muerte y nuestra vida es nada más que una simple paradoja. Como dije, vivir para morir. Lo que Camus explica como la filosofía de lo absurdo. Todo esto basado en el mito del héroe Sísifo, quien fue castigado por Zeus por una traición. Por lo cual Zeus, como castigo, envió a Sísifo al inframundo a empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero cada vez que esté cerca de la cima, la piedra rodaría hacia abajo, teniendo Sísifo que empezar de nuevo una y otra vez, interminablemente. De esta forma se habla de lo absurdo del intento cíclico de llevar la piedra por la colina sabiendo que nunca llegará a la cima. Pero esta filosofía dista mucho de ser desconsoladora y lamentable. Por el contrario, la filosofía de lo absurdo de Camus propone que el ser humano encuentre el sentido de la vida en lo absurdo y en la paradoja de la vida misma. Sabemos que nuestra vida es limitada y eso nos hace apreciarla más. En este sentido, el ser humano vive de lo absurdo. ¿Pero esto qué tiene que ver con la libertad? Pues que la libertad, tan imperfecta como es y tan paradójica como es, no debe dejar de buscarse. El ser humano busca naturalmente la libertad porque es parte de la filosofía de lo absurdo. ¿Somos realmente libres? No totalmente y jamás lo seremos, pero no por esto la libertad es inútil como concepto. Es absurda, eso sí, pero es justamente esa búsqueda de la libertad utópica y que jamás alcanzaremos lo que nos hace luchar por obtener el mayor nivel de bienestar en el mundo y un mayor nivel de justicia. La libertad nos ha dado la democracia, que si bien no es precisamente el mejor sistema de organización social,
Sin duda alguna supera las monarquías o la autocracia en la mayoría de los casos al menos. Nos ha dado el fin de la esclavitud, los derechos humanos y un nivel mayor de empatía e igualdad en el mundo entero. La libertad es, pues, el mito de Sísifo, que jamás lograremos obtenerla de manera perfecta, pero su búsqueda jamás debe detenerse. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte si aún no estás suscrito y darle like al video si te gustó. Comenta abajo lo que piensas sobre este tema. Hasta la próxima.